Buenas tardes a los que van llegando, bienvenidos. Les presento al ingeniero César. Él va a estar a cargo de la presentación. Les agradeceríamos que pudieran cerrar sus micrófonos, por favor, para que pudiéramos estar en concordancia con la presentación. En la final de la presentación vamos a estar teniendo un módulo de preguntas y respuestas para poder interactuar, para que se sientan cómodos y puedan expresarse a la vez. Ok, yo creo que podemos empezar. Claro, adelante, ingeniero. Todo suyo. Ok. Buenas tardes a todos. Primero quiero pues agradecerles que estén ahí, que se hayan dado un tiempo para escuchar esta plática, que por cierto pues pretendo sea muy interesante y que los ayude a todos ustedes a poder enfrentar de una manera mucho más eficiente toda esta contingencia que estamos pasando, ¿no? Ok. Quiero poner primero esta diapositiva, ¿no?, que dice así textualmente: ante la llegada de los vientos del cambio y crisis, hay quienes se preocupan por hacer sus refugios. A diferencia de estos, hay quienes se preparan y construyen molinos para aprovechar la fuerza de los vientos. ¿A qué me refiero cuando pongo esta diapositiva? A que estamos pasando por un momento de crisis. Muchas personas se están quedando sin trabajo. Toda la familia. Trabajan puedan hacer que este proceso de crisis sea mucho más productivo, ¿no?, que puedan enfrentar esta falta de trabajo, esta disminución en la demanda, ¿no?, que podamos enfrentar este regreso a lo que sería un nuevo estándar de una manera mucho más eficiente, de una manera mucho más productiva. Mi nombre, pues como ya lo dijo Cristian, es César Rodríguez, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración financiera y soy Master Black Belt del Lean Six Sigma Institute. Primero quiero comenzar platicándoles un poquito de dónde viene todo esto. El título del webinar es Lean Six Sigma Logistics, pero en realidad no solamente se aplica a la logística, ¿no? De hecho, no empieza en la logística, ¿no? Esta metodología viene de dos filosofías, dos metodologías, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Una del lado de Japón y otra del lado de Estados Unidos, ¿no? Por el lado de Japón tenemos al sistema de producción Toyota y por el lado de Estados Unidos tenemos a Motorola. Esto empieza allá por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y viene también de una crisis, ¿no?, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Japón está totalmente destruido y cae en crisis, ¿no? Entonces, estando Japón en ruinas, pues necesitaban un nuevo comienzo, necesitaban un nuevo normal. Las industrias estaban totalmente destruidas. Entonces, pues más o menos la guerra termina por ahí por 1945, ¿no?, y en el año 48 viene esta crisis de la que les estoy hablando. Toyota, a partir de ahí, crea la base de mejora continua, porque se dieron cuenta que de otra manera no podían afrontar la crisis que estaban viviendo. Entonces, a partir de que crean esta base de mejora continua, es cuando Toyota empieza con el impulso y es lo que es en este momento. Kaizen significa mejora continua en japonés. Entonces, Kaizen se vuelve en una filosofía de trabajo para Toyota. En 1950, Toyota conoce el método de los supermercados. ¿Cómo conoce esto? Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de ingenieros de Japón se van a ver cómo trabajaban las ensambladoras en Estados Unidos. Y asimismo, personal o ingenieros de Estados Unidos van a Japón para ayudarlos a reconstruir el país.
Cuando los ingenieros japoneses, dentro de esos Taiichi Ohno, que es considerado el creador del sistema de producción Toyota, cuando Taiichi Ohno llega a Estados Unidos y va a las plantas ensambladoras de Ford, se da cuenta de que la realidad era muy distinta, que los estadounidenses tenían grandes líneas de producción que no tenían en Japón, que los estadounidenses tenían muchas máquinas para hacer diferentes piezas que no tenían en Japón, que los estadounidenses tenían grandes dimensiones de terreno para poder poner sus plantas que no había en Japón. Entonces, a partir de ahí, se da cuenta de que la idea o el ejemplo que podían ver en las plantas japonesas, perdón, en las plantas estadounidenses, difícilmente la podían replicar en Japón. Pero cuando salían a comprar, cuando iban a los supermercados, se daban cuenta que tenían un método de resurtimiento muy fácil y muy rápido de operar, ¿no? Y es de donde nace el justo a tiempo o just in time. Es como trabaja, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando van a un Oxxo o cuando van a un 7-Eleven o alguna tienda de conveniencia, ¿no? Que, por ejemplo, retiran un refresco e inmediatamente, pues, todos los refrescos que están atrás caen hacia adelante y cuando ustedes pagan ese refresco, ese pago que ustedes están haciendo está dando una señal para que después de ciertos pagos o de ciertos consumos de refrescos, siempre haya una persona que está resurtiendo en la parte de atrás. Ese es el método de justo a tiempo. De ahí nace toda esta tendencia que hubo por ahí por los años 80. En 1950, Taiichi Ohno pues, crea el sistema de producción Toyota y lo crea basado en el justo a tiempo. En 1970, el sistema de producción Toyota es conocido ya en el mundo, ¿no? Ya los japoneses abren su conocimiento y este conocimiento empieza a llegar a diferentes partes del mundo. Lamentablemente, pues en Latinoamérica recién lo empezamos a conocer a comienzos de los años 80 y pues prácticamente recién se pudo poner en práctica a comienzos de los años 90. ¿Cierto? Entonces, esto es por un lado la historia de Lean, que nace específicamente de la manufactura. Así es como nace Lean, por eso es que se llama Lean Manufacturing, y Lean Manufacturing es sinónimo de sistema de producción Toyota. Taiichi Ohno, que es considerado, como les decía, el creador del sistema de producción Toyota, decía de que todo lo que hacía Toyota era observar el tiempo total, o sea, el tiempo a partir de que el cliente colocaba la orden hasta el momento en que recibían el pago, hasta el momento que recibían el efectivo. Y el sistema de producción Toyota se basaba en reducir ese tiempo a través de la eliminación de desperdicios. ¿A qué le llamamos desperdicios? Le llamamos desperdicios a todas las actividades que no agregan valor. Cualquier actividad que ustedes vean dentro de sus empresas que realmente no agrega valor, que realmente el cliente no está dispuesto a pagar por eso, pues nosotros le llamamos desperdicios, ¿cierto? Ok, a partir de ahí se empezó a utilizar mucho el término de productividad, ¿no? Y es un término pues que hasta ahora lo conocemos, ¿no? Todos hablamos de productividad, la empresa no es productiva, el trabajador no es productivo, la máquina no es productiva, el área no es productiva, pero pues realmente medimos la productividad, realmente sabemos cómo ser más productivos. ¿Qué es lo que pasa en general? Me ha tocado estar en diferentes empresas de diferentes ramos y tanto empresas de manufactura como empresas de servicios, empresas comercializadoras, y este término lo conocen, pero su concepto lo tienen de manera muy vaga. Entonces, cuando pregunto qué cosa es productividad, pues normalmente la gente no me lo sabe explicar, ¿cierto? Entonces, hablar de productividad es hablar simplemente de una operación matemática, ¿cierto? Porque la productividad debemos de medirla, si no, ¿cómo sabemos si somos más o menos productivos? Entonces,
Basándonos en esta operación matemática, podemos decir de que productividad es igual a salidas entre entradas, ¿cierto? Todo lo que sale, qué cosa sale de un proceso, pues puede salir un producto o puede salir un servicio. Eso es lo que sale de un proceso. ¿Y qué entra al proceso? Al proceso entran diferentes factores y todos esos factores los podemos englobar cuando hablamos de las 6 M's. Ustedes ya la deben haber escuchado por ahí, las 6 M's, ¿no? Cuando hablan de la mano de obra, cuando hablan de las máquinas, cuando hablan de los métodos de trabajo, cuando hablan de los materiales, cuando hablan del medio ambiente o cuando hablan de las mediciones, ¿no? Todo eso, todas esas 6 M's las podemos homologar, digamos, en un solo factor, que es el dinero. Entonces, nosotros metemos dinero al proceso y del proceso salen productos o salen servicios, ¿cierto? De esa manera podemos medir la productividad y podemos saber si la productividad, pues, es, o más bien si la empresa, el área, la máquina es más o menos productiva, ¿cierto? Pero esta productividad tiene limitantes, o sea, hay cosas que suceden dentro del ambiente de trabajo que hace que las empresas no sean productivas. Y estas 3 cosas, pues, el sistema de producción Toyota las bautizó como Muri, Mura y Muda. Entonces decía, la Muri es la sobrecarga, la Mura es la variabilidad y la Muda es el desperdicio, ¿no? De las 3 limitantes, la más peligrosa es el desperdicio. Por eso es que Taiichi Ohno se basó en eliminar desperdicios de sus sistemas productivos. Pero hablemos un poquito de la Muri o de la sobrecarga. La Muri o sobrecarga es cuando la productividad disminuye porque le estamos recargando demasiado el trabajo a una máquina o a un trabajador. Una máquina se sobrecarga. Si yo exijo más a una máquina de lo que puede dar, pues a la larga va a ser contraproducente porque la máquina se va a dañar. Si yo le exijo más a un trabajador de lo que puede dar, también es contraproducente porque el trabajador se va a enfermar, se va a lesionar y a la larga va a terminar en el seguro social y entonces ese trabajador no me va a servir más en el proceso productivo. Por un lado, pensamos de que sobrecargando las máquinas o las personas vamos a ser más productivos porque podemos obtener mayor producto en menos tiempo. Pero en realidad no es así. Vean bien ustedes sus procesos cuando vayan a sus trabajos o acuérdense, si ahorita no están trabajando, acuérdense de sus trabajos, cómo funcionaba esto. Si yo le recargo más el trabajo a un trabajador, sí, inicialmente lo más probable es que produzca más o haga más. Si lo presiono, va a ser más, pero con el tiempo su productividad va a ir decayendo, ¿no? Y pues a la larga, si balanceamos todo, va a ser como si pues hubiera sido igual de productivo en un promedio de tiempo o en un periodo de trabajo. Igual una máquina. A mí me pasó, por ejemplo, una situación en una fábrica de hebillas para cinturones o hebillas para correas, como ustedes le quieran decir, ¿no? Sucede que tenían que hacer una entrega rápida y el cliente los penalizaba si es que no tenía la entrega en tiempo y en forma. Lo que hace el director de la empresa, manda al ingeniero de producción a que le suba la velocidad a las máquinas. Obviamente eran unas máquinas que ya tenían cierto tiempo de vida y que pues estaban desgastadas, ¿no? Eran máquinas inyectoras de SAMAC. SAMAC es un producto, combinación de varios metales, ¿no? Que se derrite en un crisol y por medio de un émbolo la máquina jala SAMAC de ese crisol, de ese recipiente, la inyecta en un molde
y pues el molde se abre y por medio de enfriamiento pues sale la pieza, que en este caso las hebillas. Sucede que este ingeniero de producción va, incluso ofrecen un bono para que produzcan más. Terminando el turno, al día siguiente, va el ingeniero de producción, baja el director de la empresa y sí, efectivamente, habían producido más, ¿no? Habían incrementado la producción en un 50%. ¿Pero bajo qué costo? Resulta que por la velocidad que le habían dado a la máquina y la falta de calibración, habían estado golpeando el molde constantemente y pues después de un día de trabajo, el molde estaba dañado. Un molde de esos costaba pues alrededor de 100,000 pesos, que más o menos pues en dólares son como unos $5,000, ¿no? Entonces, lo que ganaron, a la larga lo perdieron porque tuvieron que mandar a hacer otro molde, la máquina estuvo parada mientras se producía o el proveedor hacía un nuevo molde y también pues no se podía producir más de ese tipo de villa porque no teníamos el molde o la empresa no tenía el molde para poder producir, ¿no? Es un ejemplo muy rápido, algo que me pasó, que vi en cuanto a la sobrecarga. Igual puede pasar con los empleados, con los trabajadores. Si uno le recarga mucho el trabajo al inicio del turno, pues al final del turno ya van a estar muy cansados, aparte de que los trabajadores o digamos la mano de obra es, digamos, uno de los factores más importantes en la falta de calidad en los procesos o en los productos. Entonces, si tú sobrecargas a un trabajador, lo más probable es que después de 3 o 4 horas, ese trabajador ya no va a tener, digamos, la misma eficiencia para trabajar y por lo tanto, pues va a empezar a sacar productos defectuosos o va a estar dando servicios defectuosos. Esto con respecto a la sobrecarga o muri. Por otro lado, otra de las limitantes que también hace que las empresas no sean productivas es la variabilidad, ¿no? Y a la variabilidad los japoneses le dijeron mura. La variabilidad está basada en la variabilidad de todos los factores que entran al proceso. Ya les había mencionado hace un momento las 6 Cs. Si yo tengo variabilidad de mano de obra, lo más probable es que tenga variabilidad en el servicio final o en el producto final. ¿Cómo puedo tener yo variabilidad en mano de obra? Por ejemplo, si yo pongo a operar una máquina o pongo a dar un servicio a una persona experimentada, no va a ser igual que ese servicio lo dé un recién ingresado. Ahí tenemos variabilidad en mano de obra. Si yo, por ejemplo, por reducir costos, bajo la calidad de los materiales que utilizo para producir, hay una variabilidad de un material que antes era de mejor calidad y ahora es de una calidad de menor grado y por lo tanto también mi producto final va a tener variabilidad. Si yo utilizo una máquina nueva para producir contra una máquina ya usada, ya que tiene cierto tiempo de producción, ciertas horas de producción, también va a haber variabilidad, ¿no? Si tengo una máquina calibrada y otra máquina que no está calibrada, si tengo una máquina a la cual no le he hecho mantenimiento y a otra sí, también va a haber variabilidad y va a ser por el factor maquinaria. Entonces, cualquiera de los factores que entran al proceso puede tener variabilidad y esta variabilidad a la larga va a repercutir en una variabilidad del producto o en una variabilidad del servicio que estamos dando. Pero como les decía, la tercera limitante es la más peligrosa y esta limitante le llamamos desperdicio o muda, ¿no? Y estos desperdicios pues son 7 principales y hay 3 desperdicios más que no los he puesto aquí en la diapositiva, pero que no dejan de ser importantes, ¿cierto? Si yo tengo desperdicio por sobreproducción,
es una limitante para ser productivo. ¿Por qué? Porque el hecho de sobreproducir es producir más de lo que realmente necesito. Si yo produzco más de lo que realmente necesito, voy a generar inventarios. Y los inventarios no son buenos. Si yo tengo demasiado inventario, no es bueno, porque el inventario, independientemente de tener ya una inversión en haber producido ese inventario me ocupa espacio, ese inventario de una u otra manera tengo que moverlo, lo tengo que reacomodar y eso puede generar daños en el producto que estoy produciendo, ¿no? Entonces, la sobreproducción como tal es un desperdicio. No es bueno producir más de lo que realmente necesitamos. Y esto nos lleva a el segundo desperdicio, que es el desperdicio por sobreinventario, ¿no? Como les decía, si yo produzco más, tengo más inventario, también puedo tener más inventario en proceso, puedo tener más inventario en el almacén, ¿no? Y pues esto me puede llevar incluso pues a que lo que ya produje en determinado momento se vuelva obsoleto. Si estamos a veces en empresas donde tiene que ver con las tendencias del mercado, si la tendencia cambia, lo que produje pues ya no me va a servir. Entonces, de una u otra manera, si tengo más de lo que realmente necesito, pues estoy generando pérdidas para la empresa. Otro de los desperdicios son los productos defectuosos. Y esto obviamente pues, es muy evidente, ¿no? Si yo doy un servicio malo, lo voy a tener que volver a dar. Entonces, me va a costar el doble. Si yo produzco algo defectuoso, voy a tener que volverlo a producir. Entonces voy a gastar el doble, ¿no? Voy a invertir más en mano de obra, voy a invertir más en materiales, más mi máquina se va a depreciar más, ¿no? Todos los factores que entran al proceso voy a tener que duplicarlo. Y pues en muchas empresas estos productos defectuosos no solamente se dan una vez, sino que se dan 2, 3 veces, ¿no? O sea, meten los factores al proceso, se da el producto, se da el servicio, no se da bien, tiene que volverse a hacer, a veces incluso lo volvemos a hacer 2 o 3 veces. Entonces los productos defectuosos pues no son buenos para la productividad, ¿no? También son limitantes de productividad. Los movimientos, ¿no? Son cosas que a veces no vemos, ¿no? A veces vemos a los trabajadores moviéndose de un lado a otro y aparentemente todo el mundo anda muy apurado por cumplir con su trabajo y realmente lo único que están haciendo es generando falta de productividad, ¿no? Alguna vez me paré con el director de una planta desde su oficina, ¿no? Que quedaba en un segundo piso y desde su ventana se veía toda la planta y veía a la gente moviéndose de un lado a otro, a veces solos, a veces con materiales, yendo, preguntando, buscando, y, y se me ocurrió preguntarle al director de esta empresa. Le digo, a ver, mi estimado, ¿usted qué ve ahí? Y me dice, pues, utilizaron una palabra, digamos, no muy educada, ¿no? Pero me dijo algo como que no, pues mi personal es muy bueno, porque miren, míralos cómo trabajan, me dijo. Y yo le dije, ¿y tú sabes si realmente todo ese trabajo que están haciendo realmente le está agregando valor al producto que tú vendes? Y realmente ahí fue donde digamos, le generé la inquietud. Y él pues dijo, pues no, la verdad, no lo sé, ¿no? Y entonces, a veces vemos a nuestro personal moviéndose de un lado a otro y realmente no están siendo productivos. Lo ideal es que el personal que tenemos esté en su puesto de trabajo generando valor, agregándole valor a los productos o al servicio que damos, ¿no? También tenemos los desperdicios o la muda de procesamiento, ¿no? ¿Y qué es una muda de procesamiento? La muda de procesamiento se da cuando hacemos más
de lo que realmente se le debe de hacer al producto o al servicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos que empacar una pieza, ¿no? Lo metemos en una caja, le ponemos la cinta adhesiva, marcamos la caja, la estibamos, digamos que ese proceso agrega valor, es parte del proceso, es como se tiene que entregar el producto. Pero ¿qué pasa si en lugar de ponerle un empaque le ponemos dos? O sea, alguna vez me pasó, lo comento porque alguna vez me pasó. Estaba buscando áreas de oportunidad en una empresa y esta empresa fabricaba ventanas para ómnibus, para camiones, como le decimos aquí en México. Y le ponían doble empaque, ¿no? O sea, lo empacaban en un papel especial, le ponían este plástico que tiene, no recuerdo ahorita su nombre, que tiene como unas bolitas llenas de aire, ¿no? Para que no se golpeara, y le volvían a poner otra vez el papel y otra vez el plástico. Y entonces le pregunté al operador que por qué lo hacía doble, y me dijo, ingeniero, yo tengo 3 años aquí y desde que llegué siempre se ha hecho de la misma manera. Entonces me causó inquietud porque no me supo dar una respuesta adecuada a la situación. Yo esperaba que me dijera, es que si no se rompe o se golpea o el impacto es mayor o ya probamos o algo así, ¿no? Entonces me puse a indagar con gente antigua y me encontré con un vendedor que tenía más de 5 años trabajando en la empresa. Y entonces, entre los comentarios me dijo, César, lo que pasa es que en algún momento estuvimos fabricando un tipo de ventana que tenía un ángulo muy pronunciado y eso hacía que se rompiera el empaque. Y por eso se determinó que se le pusiera doble empaque. Resulta que ese tipo de ventana ya no se fabrica, pero la gente ya se quedó con la costumbre de ponerle doble empaque. Entonces, así como ese ejemplo, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Que a veces hacemos en los procesos donde gastamos más dinero, donde empleamos más mano de obra, pero realmente no es necesario. También tenemos los desperdicios por esperas, pues eso también creo que es evidente, ¿no? Cuando tenemos que esperar por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, estuve en una empresa que ponía cámaras de seguridad y estaba encargada de poner o tenía el contrato, digamos, de las cámaras del aeropuerto, de una parte del aeropuerto. Entonces, cada vez que el aeropuerto o el personal encargado del aeropuerto les hablaba para alguna revisión o para si una cámara no se veía bien o se había que moverla, pues inmediatamente salían, ¿no? Pero, pues como no estaban bien organizados, esa salida, pues podía durar 1 hora, hora y media, ¿no? Entonces, cada uno, entre comillas, tenía ciertas actividades que hacer de preparación para poder salir a hacer esa reparación. Pero resulta que la mala organización hacía que uno esté haciendo una cosa mientras el otro ya estaba en la camioneta esperando y la camioneta nunca salía. Entonces, eso era todos los días, ¿eh? No solamente para el aeropuerto, sino para algunos otros clientes. Se daba que, pues, como no estaban organizados, entonces unos esperaban, otros hacían, otros no hacían. Entonces eso, pues, también es un desperdicio, porque todo ese tiempo, todas esas horas, hombre, que se están desperdiciando en esperar, pues, cuestan dinero, ¿no? La empresa tiene que pagar un sueldo y a la larga, pues también el servicio que se le da a los clientes, pues no es el más adecuado porque pues tardas mucho en llegar. Por otro lado, pues también me ha tocado ver pues esperas en los procesos, ¿no? En los procesos de manufactura se ve mucho eso, por ejemplo, cuando no tienes tus líneas de producción bien balanceadas. Entonces, si no tienes tus líneas bien balanceadas, por ahí
vas a generar un cuello de botella, y si tienes un cuello de botella, pues entonces va a haber algunas operaciones que están esperando, mientras otras operaciones están terminando, perdón, de hacer sus actividades, ¿cierto? Y el último desperdicio, digamos, de estos 7 que les había comentado, que son los principales, es el desperdicio o la muda de transporte. Y este desperdicio tiene que ver con el hecho de moverse con los materiales. Yo me muevo con los materiales de un lugar a otro, pues estoy generando un desperdicio de transporte. Me muevo dentro de una oficina con un documento, estoy generando un desperdicio de transporte. Y esto, por lo general, se da cuando no se ha podido crear un buen layout en la empresa. Aquí en México, más del 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Incluso hay empresas grandes que pues nacieron siendo pequeñas empresas, medianas empresas. Cuando las empresas se crean de esa manera, por lo general el dueño no tiene una planificación de crecimiento. Y entonces empieza a colocar escritorios, máquinas, mesas, mobiliario, donde pues mejor le parece o donde digamos que es el lugar más adecuado en ese momento. Tengo pues, varias historias de esto, ¿no? Una empresa que se dedicaba a maquinar piezas, ¿no? Tenía tornos, tenía CNC, tenía fresadoras, ¿no? Tenía varias cosas, y a veces la pieza tenía que pasar por más de una máquina, ¿no? Entonces los transportes en pequeños o grandes lotes se hacían pues frecuentemente, y cuando hicimos un diagrama de espagueti, pues para los que no saben qué es un diagrama de espagueti, pues un diagrama de espagueti es un diagrama donde le damos seguimiento al movimiento de las piezas o de los materiales, ¿no? Y nos podemos dar cuenta qué tanto se mueve el material desde que empieza hasta que sale. Entonces, cuando hicimos el diagrama de espagueti, nos dimos cuenta que pues el operador con la pieza pues se iba moviendo a veces 150, 200 metros, 250 metros, ¿no? Y eso era por cada pequeños lotes de producción que iban fabricando. Cuando conversamos con el dueño, el fundador, el director de la empresa, pues nos empieza a contar la historia, ¿no? Y pues obviamente era más o menos como ya nosotros la suponíamos, ¿no? Resulta que, pues, ¿cómo empiezan normalmente estos empresarios, ¿no? Pues alquilan o rentan un local, una bodega, ¿no? Y pues ponen su máquina, pues donde tiene el primer tomacorriente o lo tiene más a la mano. Entonces así sucedió con este señor. Colocó la máquina donde tenía un tomacorriente, después fue creciendo, buscó otro tomacorriente, puso otra máquina, y así sucesivamente. Cuando se dio cuenta, pues la planta ya era un caos y los transportes pues estaban por donde querían, ¿no? Digamos que era el pan de cada día el estar transportando. Y ya ancladas las máquinas al piso, pues ya se le hizo a él muy pesado redistribuir la planta, además que pues no sabía cómo hacerlo de una manera ordenada y estructurada, ¿cierto? Entonces, esos son los 7 desperdicios principales, y esto viene de la metodología que crea Toyota, ¿no? Del Lean Manufacturing, del sistema de producción Toyota. De ahí vienen estos 7 desperdicios. Aparte de esto, pues en alguna bibliografía van a encontrar otros 3 desperdicios más, ¿no? Uno que a mí se me hace muy importante, que es el desperdicio de talento o talento sin acción, ¿no? A veces no le hacemos caso a los trabajadores, y los trabajadores son los que conviven diariamente con los problemas, por lo tanto, pues son los que tienen las mejores ideas para solucionarlos.
Por otro lado, tenemos el desperdicio de energía. Si nos diéramos cuenta realmente cuánta energía desperdiciamos diariamente, estoy seguro que pagarían más de un proyecto simplemente ahorrando toda esa energía. Y el tercero, pues, es el medio ambiente, ¿no? Cuando pues maltratamos el medio ambiente, también es un tipo, lo consideramos, pues, un tipo de desperdicio, ¿cierto? Entonces, por un lado, como les vuelvo a repetir, esto viene de Japón, viene del sistema de producción Toyota y se crea a finales de los años 40, ¿no? Su creador es el ingeniero Taiichi Ohno. Él es el que impulsa todo esto, ¿cierto? Y es una parte de la metodología que nosotros practicamos. Por otro lado, está Seis Sigma. Y Seis Sigma viene de Estados Unidos, viene de Motorola. ¿Y quién impulsa esto? ¿No? Lo impulsa su CEO de la época. Esto nace ahí por los años 80, ¿no? Robert Galvin era el CEO de Motorola en los años 80. Y este CEO, Robert Galvin o Bob Galvin, habla con Bill Smith, que era el vicepresidente y gerente de control de calidad de Motorola, ¿no? Y entonces entre los dos se dan cuenta que existía un problema muy grave de calidad. De hecho, Robert Galvin decía en esos años que la calidad de Motorola apestaba, ¿no? Nuestra calidad apesta, decía. Y entonces le encargan a Michael Harris, ¿no? Que a la larga fue el creador de Six Sigma Institute, ¿no? Crea un instituto al que le llama Six Sigma, pero era el ingeniero de procesos de esa época, ¿no? Le encargan que genere una manera de poder incrementar la calidad de los productos de Motorola. Y Michael Harris, basándose en el ciclo de Deming, ¿no? Crea otro ciclo, al cual le llamó DMAI, ¿no? El ciclo DMAI, pues, tiene 5 etapas, ¿no? La primera etapa es definir, la segunda etapa es medir, la tercera etapa es analizar, la cuarta etapa es mejorar y la quinta etapa es controlar, ¿cierto? Y cada una de estas etapas, pues, conlleva utilizar una serie de herramientas, ¿cierto? Una vez que lo implementa Motorola, pues ellos pensaban que implementando esta metodología DMAI iban a incrementar su calidad en un 4 o 5 veces. Resulta que incrementan la calidad y sus ingresos también se incrementan, ¿no? Porque obviamente va a tener una relación directa, digamos, entonces lo incrementan en más de 8 o 9 veces, ¿cierto? Cuando esto, digamos, se hace público, pues hubieron otras empresas que empiezan a adoptar este sistema y uno de los, digamos, precursores de esta metodología es Jack Welch, ¿no? Que era el CEO de General Electric en ese momento. De hecho, él decía que la metodología de Seis Sigma era la mejor iniciativa que había podido emplear en General Electric, ¿no? Tanto uno como otra metodología tienen sus herramientas, ¿cierto? A diferencia de Lean, Seis Sigma tiene sus propias herramientas, las metodologías también se aplican de manera diferente, ¿no? Por un lado, Lean lo que busca es incrementar la velocidad, ¿no? Porque si nosotros podemos reducir los desperdicios, significa que vamos a poder entregar más rápido, ¿no? Nuestros tiempos de ciclo se van a reducir y nuestro cliente va a estar mejor atendido en cuanto a velocidad de entrega, ¿no? Por otro lado, Seis Sigma
está enfocado directamente en la calidad del producto, ¿no? Y cómo incrementamos la calidad por medio de reducir la variabilidad de nuestros procesos. Cada uno, como les comentaba hace un momento, tiene una metodología. Muchas personas cuando hablaban de Lean y después hablaban de Six Sigma, pensaban que una metodología estaba divorciada de la otra. Y en realidad eso no es cierto. Ambas metodologías son importantes. Ambas metodologías nos llevan a la mejora continua. Ambas metodologías incrementan la productividad de las empresas y ambas metodologías son complementarias. Por un lado vamos a obtener velocidad y por otro lado vamos a obtener calidad. Entonces, cuando empleamos las dos metodologías, ¿qué podríamos decir? Que tenemos velocidad, pero sin demeritar, sin sacrificar la calidad de nuestros procesos y por lo tanto la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios. ¿Ok? Por un lado, Lean tiene ciertas herramientas, ¿no? Tiene herramientas básicas, ¿no? Y le llamamos herramientas básicas porque son herramientas que se van a utilizar en cualquier proyecto de mejora, ¿no? Es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, 5S, ¿no? Orden y limpieza en las empresas, es una herramienta básica porque a partir de ahí empieza todo el proceso de mejora continua, ¿no? La comunicación visual o los ANDO también es una herramienta básica porque lo más importante de esto es estar comunicándonos y una manera muy efectiva de comunicación es la comunicación visual. Otra herramienta básica es el VSM, ¿no? O Volume Stream Map, que significa mapa de la cadena de valor. Y esto es una herramienta básica porque a partir de un mapeo del proceso vamos a poder entender nuestro proceso. Si nosotros no entendemos nuestro proceso, entonces difícilmente vamos a poder encontrar las áreas de oportunidad. Difícilmente vamos a poder encontrar dónde están la causa raíz de nuestros problemas. ¿Okay? Entonces, estas herramientas básicas pues nos sirven de cimiento para poder empezar con todo este proceso de mejora continua empleando herramientas de Lean. Si nosotros queremos minimizar los tiempos de ciclo, pues entonces podemos emplear trabajo celular, podemos emplear SMED o preparaciones rápidas. Si nosotros queremos mejorar el manejo de materiales, controlar mejor nuestros inventarios, pues vamos a emplear el Kanban, ¿no? que digamos, es la herramienta para conseguir el principio del just in time. Si nosotros queremos maximizar la efectividad de nuestros equipos, pues vamos a emplear el TPM o mantenimiento productivo total. Si nosotros queremos mejorar la calidad de nuestros productos o de nuestros servicios, vamos a emplear Pokayoke, ¿no? Que es un Pokayoke traducido al español, significa prueba de errores. Y también el trabajo estándar. Entonces, estas son una serie de herramientas que se van a ir empleando de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos viendo en nuestros procesos. Y todas estas herramientas se van a emplear a través de una herramienta que acoge a todas estas que les he mencionado anteriormente, que son los Kaizen. Los eventos de mejora es una manera estructurada de generar mejoras en una empresa utilizando todas las demás herramientas, ¿no? Como base para poder generar esa mejora. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que al momento de cambiar un molde en una máquina inyectora, ¿no? Me tardo 3, 4 horas, entonces es un área de oportunidad. Y si resulta que esa máquina es mi cuello de botella, con mayor razón. ¿Qué es lo que quiero? Reducir el tiempo de cambio de ese herramental.
y por lo tanto tengo que emplear una herramienta. ¿Qué herramienta empleo? SMED o cambios rápidos. Y esta herramienta, ¿por medio de qué la voy a emplear? Por medio de una herramienta básica que son los eventos de mejora o eventos Kaizen, ¿no? Igual, si es que yo quiero prepararme más rápido para salir a dar un servicio y esta preparación me está tardando 2, 3 horas y por lo tanto estoy llegando constantemente tarde a dar ese servicio, entonces, pues también, ¿qué voy a emplear? SMED. ¿Para qué? Para preparar más rápido o prepararme más rápido para poder salir a dar ese servicio. ¿Y por medio de qué lo voy a hacer? Por medio de los eventos de mejora o eventos Kaizen, ¿cierto? Entonces, cualquiera de estas herramientas que nos sirven para minimizar tiempos de ciclo, para controlar el manejo y para controlar y manejar los materiales, para maximizar efectividad y para mejorar la calidad, vamos a emplearlas dependiendo de nuestras necesidades por medio de los eventos de mejora. ¿Okay? Aquí en Lean, pues necesitamos una medicina para cada mal. Como les comenté hace un momento, si necesito cambiar de herramienta más rápido, SMED. Si necesito hacer flujos continuos, células de producción. Si necesito mejorar la efectividad de una máquina, TPM. O sea, para cada, digamos, para cada mal, pues existe una solución, ¿no? Y pues las herramientas que van a ser las soluciones se van a ir empleando, ¿no? De manera que vayamos solucionando los problemas que se nos vayan presentando. ¿Okay? Así se maneja Lean. Por otro lado tenemos Six Sigma. Y Six Sigma también tiene ciertas herramientas, ¿no? La diferencia entre Lean y Six Sigma, ¿no? Es que Lean emplea una herramienta para solucionar uno de los males. Six Sigma tiene que seguir todo un proceso. Para emplear Six Sigma no, digamos, no nos alcanza un evento Kaizen. Un evento Kaizen dura, digamos, según la metodología, o sea, aplicando al pie de la letra la metodología, un evento Kaizen debe durar 5 días, trabajando entre 7 y 8 horas diarias para solucionar ese problema. Cuando hablamos de Six Sigma, ya estamos hablando de proyectos de Six Sigma, ¿no? Donde vamos a definir, ¿no? Vamos a definir qué proyecto vamos a hacer, vamos a definir el problema, ¿no? Vamos a definir el equipo que va a participar. Después, pues viene después viene medir, ¿no? Tenemos que hacer mediciones, tenemos que conseguir datos para poder analizarlos posteriormente y de acuerdo a ese análisis que hagamos, ¿no? Cuando encontremos la causa raíz del problema, lo vamos a mejorar y por último, pues lo vamos a controlar. ¿Para qué? Para que ese problema no vuelva a suceder. Cada uno de estas etapas o cada uno de estos pasos tiene ciertas herramientas. Para definir, pues tengo una herramienta para administrar proyectos, ¿no? Tengo que hacer de repente un diagrama de Gantt que nos ayude a poder controlar todas las actividades que yo tengo que hacer durante todo el proyecto y buscar que este proyecto no se me retrase. En la etapa de medir, pues tengo que buscar la mejor manera de recolectar datos, ¿no? Pues recolectar datos de manera aleatoria, recolectar datos de manera estratificada. Hay otra herramienta que nos sirve para poder medir, que son los histogramas, ¿no? Puedo detectar en qué nivel sigma está la empresa actualmente, ¿no? Para esto también me puede servir un diagrama de SIPO, ¿no? Un diagrama de SIPO es una manera de mapear un proceso donde interviene desde el proveedor hasta el cliente, ¿no? En la etapa de medir también están los Gauss R y R, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es analizar nuestro sistema de medición. Y en la etapa de analizar, pues también tenemos una serie de herramientas como tener la capacidad del proceso, pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Igual va a ser en la etapa de mejorar y en la etapa de controlar, ¿no? Igual, al finalizar la exposición, pues si algo de esto no les quedó muy claro, pues tomen nota y lo platicamos con todo gusto, ¿no? Entonces, como les decía, Seis Sigma, pues ya es parte de un proyecto, ¿no? Entonces hay que hacer un proyecto donde vamos a ir ejecutando cada una de estas etapas y por medio de esto vamos a reducir la variabilidad de nuestros procesos, ¿cierto? Ahora, esto nace en la manufactura, ¿no? El sistema de producción Toyota fabricaba carros, coches o automóviles, como le quieran decir. Motorola fabricaba pues, sistemas de comunicación, ¿no? Teléfonos, ese tipo de cosas, ¿no? En esa época. Pues creeríamos, digamos, que pues solamente se puede aplicar a la manufactura, porque ahí nace, pero realmente no es así, ¿no? No solamente se puede aplicar a la manufactura, también se puede aplicar en muchas otras empresas o en muchos otros tipos de empresas, ¿no? Incluso dentro de la empresa se puede aplicar en diferentes áreas. Entonces, pues lo podemos aplicar en servicios, lo podemos aplicar en logística, que es parte de lo que vamos a platicar más adelante. Lo podemos aplicar en hospitales, en clínicas, en hoteles, en gobierno, lo podemos aplicar en el área contable, lo podemos aplicar en la construcción, o sea, donde ustedes encuentren procesos, se puede aplicar estas herramientas. Lo único que hay que hacer es buscar la manera como adaptamos cada una de las herramientas, tanto de Lean como de Six Sigma, a los procesos que queremos mejorar, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de procesos logísticos. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿qué es Lean Six Sigma Logistics? ¿O qué es logística con Lean Six Sigma? Entonces, nosotros nos dimos cuenta, como les comentaba hace un momento, que también se puede aplicar en la logística. Y empezamos a hacer proyectos en la logística, o sea, proyectos logísticos. Y nos dimos cuenta que esta filosofía también servía para eliminar los desperdicios y disminuir la variación en los procesos logísticos, ¿no? Y esto se podía dar en toda la cadena de suministros. O sea, desde que estamos comprando los materiales hasta que estamos distribuyendo el producto terminado. Obviamente lo tenemos que adaptar pues dependiendo del tipo de empresa que sea. Si es una empresa que da simplemente servicio, pues entonces pues estamos hablando desde la compra de los materiales hasta el servicio que damos. Si es una empresa que comercializa, de repente pues estamos hablando desde el momento en que compramos la mercancía hasta que distribuimos esa mercancía, ¿no? Y si estamos hablando de una empresa de manufactura, pues ahí sí ya estamos hablando de la adquisición de la materia prima, ¿no? Pasado por toda la parte de la manufactura, la conversión, hasta pues el tema de la logística en la distribución, el almacenamiento y todas esas actividades que se tienen que hacer. Nos dimos cuenta, ¿no?, que pues se dan una serie de problemas, ¿no?, en la logística. Por ejemplo, pues la falta de control de stock o la falta de control de inventarios, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Cuando no tenemos bien controlados nuestros inventarios, pues por lo general se nos pierde mercancía. No sabemos dónde le hemos puesto, ¿no? Ni siquiera sabemos si es que se está dando con el tiempo el robo hormiga, que también a veces puede estar sucediendo en la empresa. O nuestra falta de control es tan grande que ponemos en un lugar un tipo de producto donde debe ir otro, ¿no? Y entonces hacemos estos cambios, como no le damos seguimiento,
al último termina que en el sistema sí tenemos, pero en lo físico no tenemos, o viceversa, ¿no? O despachamos un producto por otro o una mercancía por otra. Este tipo de problemas pues se da cuando no tenemos un buen control de inventarios o un buen control de stock, ¿no? También nos dimos cuenta que se dan muchos problemas por falta de planificación, ¿no? Cuando no planificamos, tenemos que estar apagando fuegos. Tenemos muchas cosas urgentes, ¿no? Como estamos constantemente apagando fuegos, entonces va a haber otras actividades que se nos van a ir retrasando. Y este retraso a la larga se vuelve en otro urgente. Y esto hace que constantemente estemos tratando de corregir cosas en lugar de, pues, prevenirlas, ¿no? En lugar de estar pensando de qué manera hago mejor las cosas, ¿no? Y pues podemos incluso estar pues pagando hasta almacenaje innecesario, ¿no? Otro de los problemas es el espacio en los almacenes, ¿no? Falta de un buen cálculo de espacio para nuestros productos, y pues terminamos con los productos pues amontonados en un rincón, o incluso pues debido a la sobreproducción pues no tenemos ya dónde almacenarlos y pues lo tenemos en los pasillos, en las zonas donde pues no deberíamos de tener este producto, ¿no? Otro de los problemas es la falta de indicadores. Y como pues todos sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy bien o si estoy mal? ¿Cómo sé yo si alguna actividad de mejora dio sus frutos y estoy mejorando, o si estoy igual o estoy peor, si es que no me estoy midiendo constantemente, ¿no? Por eso es necesario que tengamos indicadores logísticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me tardo en preparar un pedido? Ese puede ser un indicador. O, pues, si tengo personal haciendo las tareas que deben de hacer, ¿no? Medir al personal por objetivos, o si el tiempo que transcurre desde que me hace el pedido el cliente hasta que se lo entrego es el adecuado, ¿no? Si estoy mejorando ese tiempo de entrega día a día. Un indicador que es muy importante también es la satisfacción del cliente. Sabemos realmente si el cliente está satisfecho con lo que le estamos entregando o en el momento en que le estamos entregando, ¿no? Entonces, por medio de encuestas podemos estar al tanto de lo que el cliente piensa de nosotros. Así como esos, pues hay diferentes indicadores, ¿no? Y pues cada indicador debe de estar monitoreando a un nivel diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de la empresa, pues nosotros debemos de trabajar por niveles, ¿no? Entonces vamos a tener personal de primer nivel, ¿no? Que es el personal operativo, ¿no? Por ejemplo, es el que hace el picking en el almacén. También tenemos personal de segundo nivel, que son los supervisores o jefes, ¿no? Y tenemos también personal de tercer nivel, que ya estamos hablando de gerencias y direcciones. Entonces, el personal de logística, pues también tiene niveles. Entonces, vamos a tener el personal operativo, como les decía, el que hace el picking y el packing. Vamos a tener personal administrativo o gerente de segundo nivel, como son las jefaturas, ¿no? Y cada uno debe de tener sus indicadores, ¿no? Algunos indicadores se revisarán diariamente, otros indicadores los revisaremos semanalmente, pero cada uno de los miembros de los equipos debe de tener indicadores, ¿cierto? También nos dimos cuenta que existen problemas con respecto a la demanda, ¿no? Y esto obviamente recae en otros problemas de los cuales hemos platicado hace un momento, ¿no? Como el hecho de tener demasiadas cosas en los almacenes, falta de control de stock, ¿no? A veces
no sabemos realmente cómo está funcionando la demanda. Y entonces lo que hacemos es predecir esa demanda. Pero lamentablemente, ¿no?, e irresponsablemente predecimos la demanda simplemente generando un número al azar, ¿no? El año pasado hemos producido 10.000, pues este año vamos a producir 5% más, perdón, ¿no? Pero no sabemos realmente si la demanda va a absorber ese 5% más. No sabemos si el mercado está en ese momento, está apto a recibir ese 5% más de producto que vamos a ofrecer, ¿no? Y esto pues de repente va un poco más allá, ¿no? Porque tiene que ver ya con un plan estratégico, pero afecta a la larga a la logística. Y pues la gestión de la información, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena comunicación, entonces difícilmente vamos a poder atender de manera adecuada a los clientes, y esto también nos va a generar una serie de problemas, ¿cierto? Todos estos problemas a la larga van a recaer en ciertas situaciones que se van a dar en toda la cadena de suministros. Y pues la cadena de suministros tiene que ver con el cómo, ¿no?, vamos administrando cada uno de los actores de toda la cadena de valor. Entonces, este tipo de situaciones va a generar que pues entreguemos tarde, por ejemplo, ¿no? O que no le entreguemos lo que realmente el cliente necesitaba. Esto va a generar pues baja rotación en los inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho inventario almacenado, inventario que no vamos a poder mover rápidamente, ¿no? Vamos a generar altos costos en la producción y también en la logística. Vamos a tener baja precisión de los inventarios. No vamos a saber realmente cuánto es lo que debemos de tener. Recuerden que los inventarios tienen que estar de acuerdo a la demanda, ¿no? De hecho, en eso se basa el just in time, o el justo a tiempo, en que manejemos inventarios de acuerdo a lo que realmente necesitamos, ¿no? Vamos a tener que reprogramar continuamente nuestros procesos, ¿no? Y no solamente estoy hablando de los procesos logísticos, sino también de los procesos de producción o los procesos en los servicios, ¿no? Los inventarios van a estar prácticamente descontrolados, ¿no? No vamos a saber qué es lo que tenemos que producir, qué es lo que tenemos que almacenar, qué es lo que tenemos que despachar, ¿no? Y pues también, si se daba la comunicación deficiente en la logística, también se va a dar la comunicación deficiente en toda la cadena de suministros. Ahora, hay ciertas cosas que aparentemente pues solamente lo debería de saber producción, pero realmente no es así, ¿no? Por eso ¿realmente es todo responsabilidad de producción? Pues la experiencia me ha dicho que no. Todos deberíamos de saber, por ejemplo, cuál es la velocidad de la demanda. ¿Por qué? Porque a partir de la velocidad de la demanda, nosotros vamos a poder saber cuánto producir y, por lo tanto, cuánto despachar, ¿no? A partir de la velocidad de la demanda, realmente vamos a conocer cuántas personas necesitamos para poder dar ese servicio o poder hacer las entregas. Podemos saber de qué manera podemos distribuir nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Después también deberíamos de conocer o deberíamos de saber cuál es la capacidad de nuestra producción, ¿no? Y cuando hablamos de capacidades, ¿cuánto realmente podemos producir? ¿Realmente estamos obteniendo lo que el mercado necesita? Porque podemos estar comprometiéndonos a entregar, ¿no?, un producto o un servicio cuando realmente no estamos capacitados para hacerlo.
Y entonces los problemas de producción se convierten en problemas logísticos. Pero pues esos problemas logísticos a veces no parten de producción, incluso pueden partir de ventas, ¿no? Porque ventas es la que está prediciendo, ¿no?, cuánto se debe de producir. Son las que hacen los pronósticos, ¿no? A veces ventas hace pronósticos que a veces no son tan acertados y entonces mete en problemas tanto a producción como a logística. Deberíamos de saber también cuál es la variabilidad de la demanda. Si nosotros no conocemos cómo varía nuestra demanda, entonces no vamos a saber cuál es el comportamiento real del mercado. Y si ese comportamiento no lo dominamos, entonces no vamos a saber cuánto es lo que tenemos que almacenar para poder atender esa necesidad que tiene el mercado. Realmente sabemos si nuestros proveedores tienen la capacidad para atendernos. O sea, imagínense, ¿no?, de un problema logístico hasta dónde nos estamos yendo. Tendríamos que conocer cada uno de los eslabones de toda nuestra cadena de suministros, de toda nuestra cadena de valor. Por eso es que al último hacemos la pregunta, ¿no? ¿Todos sabemos lo mismo? ¿No? Entonces todos deberíamos de conocer estos indicadores para poder dominar cada una de nuestras áreas, ¿cierto? ¿Qué relaciones tiene esto con la cadena de suministros? A la larga, lo único que vamos a conseguir es tener variabilidad en el tiempo y en el costo de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque pues no conocemos realmente qué necesitamos. No sabemos si el proveedor nos va a poder entregar o no nos va a poder entregar, por lo tanto, siempre vamos a tener la mercancía o la materia prima tarde, ¿no? Y vamos a fallar a través de todos los eslabones de la cadena y por lo tanto, pues va a repercutir en la entrega, ¿no? Y se va a convertir en un problema logístico. Esta falta de entregas o el hecho de estar entregando tarde va a hacer que algunos clientes nos cancelen pedidos, ¿no? No vamos a tener suficiente producto o en todo caso vamos a tener demasiado producto y por lo tanto vamos a estar sobreinventariados, ¿no? Y pues cómo podemos solucionar toda esta variabilidad que a la larga se nota en la logística, pues implementando mejora continua, dejando de trabajar con inventarios excesivos. Por lo general, las empresas empiezan a generar mucho inventario para poder satisfacer la demanda. Y esta cantidad de inventario que generan, la generan, como yo pongo ahí en la diapositiva, por si acaso. Por si acaso no llegue el operador a trabajar. Por si acaso la máquina no funcione. Por si acaso no tenga materia prima. Por si acaso mi sistema de transporte falle. Por si acaso no encuentre el producto dentro de los almacenes. O sea, siempre va a haber una justificación para sobreinventariarnos. Entonces, como ya les dije desde el comienzo, trabajar con inventarios excesivos es malo. Y pues no es la mejor manera de solucionar esa variabilidad, ¿no? Si nosotros trabajamos de esa manera, lo único que vamos a conseguir es incrementar los costos de los inventarios, es incrementar los costos de almacenaje, es incrementar la obsolescencia de productos, es incrementar el costo del transporte. ¿Y cómo minimizamos todo ese impacto negativo? Pues con Lean Logistics. En este caso específico, pues trabajando con Lean Logistics. Pero pues en realidad, como ya les mencioné anteriormente, esto nace de dos metodologías, ¿no?, que unidas
pues nos permitieron a nosotros poder trabajar y mejorar cualquier tipo de proceso, ¿no? En este caso estamos hablando directamente o específicamente de la logística y pues por eso le llamamos Lean Six Sigma Logistic o logística ágil o logística pues Six Sigma. ¿Okay? Pues con esto terminamos. Quería solamente pues contarles una última anécdota. Nos contrataron para trabajar en una empresa que se dedicaba a la comercialización de artículos para albercas o para piscinas, como le quieran decir. El dueño estaba enfocado en la satisfacción del cliente y el enfoque pues no era malo. Definitivamente tenemos que enfocarnos en la satisfacción del cliente. Pero la manera como lo hacía era comprando mucho. Entonces tenía almacenes saturados de mercancía. La mercancía ya no cabía en los anaqueles. La mercancía estaba ya en todos los pasillos, ¿no? Prácticamente todos los pasillos tenían tarimas que estorbaban el flujo, ¿no? del despacho. Y cuando le preguntamos por qué lo hacía, pues su justificación era la satisfacción del cliente, ¿no? Mientras él tuviera más inventario, entonces le garantizaba que iba a tener todo lo que el cliente quisiera. Pero pues, obviamente, pues a un costo muy alto, ¿no? Implementando ciertas herramientas, pues pudimos reducir su inventario a la mitad sin sacrificar la calidad de entregas o la calidad de servicio que se le daba al cliente. Entonces, con eso termino. Pues espero haber satisfecho las expectativas que ustedes tenían. Pues entramos entonces, cuando quieran, a un ciclo de preguntas y respuestas si es que algo no les quedó claro o si tienen pues algo que les haya sucedido y que de repente no hayan sabido cómo afrontarlo. Pues con todo gusto estoy a la orden para poder pues satisfacer las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. La verdad, muy buena presentación. Ahorita vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas, en la cual esperemos Nayeli esté al pendiente ahí para poder comenzar con las mismas. ¿Alguna vez te has preguntado si puedes reducir tus costos y hacer tus procesos más productivos? ¿O si puedes aumentar la calidad de tus productos o servicios? ¿O tal vez producir más variedad de productos y servicios aumentando tu cartera de clientes y tus ventas? Bueno, pues la respuesta a todas estas preguntas es sí. Soy coach e instructor para el Lean Six Sigma Institute. ¿Cómo funcionan estas dos filosofías y cuáles son sus ventajas al implementarlas? Y cómo funcionan para generar ahorros, entregar productos más rápidos y con mayor variedad. Por ejemplo, entregas a tiempo y aumentar la calidad. Lo primero que debemos de entender es que Lean Company y Six Sigma son dos filosofías de negocio que nos ayudarán a dar beneficios en nuestras empresas e incluso en nuestra vida diaria. Por un lado tenemos Lean Company, que tiene sus orígenes en el Just in Time o, como decimos en español, el justo a tiempo, que es una metodología que nace a raíz de las visitas que hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. El equipo de Toyota no encontró nada nuevo en las fábricas de producción estadounidenses, ya que los estadounidenses en ese momento tenían la idea de la producción en masa y grandes mercados. A diferencia de Estados Unidos, los japoneses no tenían esa capacidad productiva, por lo que no fue hasta las visitas a un supermercado cuando entendieron que la variedad de los productos podía ser la clave para la mejora. El también conocido como sistema de producción Toyota tiene como objetivo entregar más variedad de productos a menor costo justo en el momento que el cliente lo quiere.
Para lograr esto se dieron cuenta que tenían que eliminar 7 grandes desperdicios que estaban presentes en prácticamente todos los procesos: sobreproducción, sobreinventarios, productos defectuosos, movimientos, transportes, esperas y sobreprocesamientos. De este modo, a lo largo de varias décadas se fueron acuñando varias metodologías y herramientas, hasta convertirse por fin en los años 80 en lo que conocemos como Lean Manufacturing. A lo largo de varias décadas, esta filosofía ha dado resultados en muchísimas empresas de manufactura, ayudándolas a aumentar su capacidad, reduciendo costos y, sobre todo, satisfaciendo al cliente. Actualmente Lean Manufacturing está en una transformación, pues nos hemos dado cuenta que esta filosofía no solo aplica para empresas de manufactura, sino absolutamente en todos los procesos. Dicha filosofía tiene el mismo principio de Lean Manufacturing de eliminar desperdicios, pero aplicado a procesos, por ejemplo, en empresas de servicios, hospitales, logística, construcción, entre otras. Por otro lado, tenemos la filosofía de Six Sigma, la cual tiene unos orígenes muy distintos. En 1979, Robert Galvin, en aquellos momentos CEO de Motorola, en una entrevista para el New York Times, dijo literalmente: nuestra calidad apesta. Imagínense ustedes lo que esto representó para la Bolsa de Valores de Estados Unidos y para Motorola mismo, que uno de los CEOs más importantes de Estados Unidos saliera con estas declaraciones. A raíz de esto, Michael Harris, un militar retirado, quien tenía una maestría en control estadístico de procesos, propone implementar procesos de control en Motorola para aumentar su calidad. Al iniciar esta implementación, la meta de Motorola era aumentar su calidad a un nivel 4 Sigma, que equivale más o menos a 6,200 defectos por cada millón de oportunidades. Esto suena muy bien, ¿no? Entonces, la apuesta de Motorola era aumentar en 5 años 10 veces su calidad. ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Donde en tan solo 10 años no aumentaron 5, ni 10, ni 20. Aumentaron 100 veces el nivel de su calidad, hasta lograr niveles 6 Sigma. Esto equivale a 3.4 defectos por millón de oportunidades. Estos logros los hicieron acreedores al Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. Más allá de este reconocimiento, Motorola logró ahorrar millones de dólares por conceptos de calidad. Tan grande fue su éxito que muchísimas empresas empezaron a copiar su modelo de negocio. Una de las empresas que mejor implementó Six Sigma fue General Electric, cuyo CEO en aquella época era Jack Welch. Más o menos para que se den una idea quién es este señor, la revista Forbes a finales de los 90 hizo un concurso para ver quién era el CEO del siglo. Pues sí, nada más y nada menos que Jack Welch fue nombrado CEO del siglo por la revista Forbes. Y lo que dijo fue: literalmente, Six Sigma ha sido la iniciativa más importante que General Electric ha emprendido desde su fundación. Bueno, ahora, ¿por qué Lean y Six Sigma se llevan tan bien? Pues para resumir un poco lo que hemos estado hablando, Lean básicamente se dedica a entregar con menor costo y a tiempo lo que nos pide el cliente. Por otro lado, a lo que nos ayuda Six Sigma es que ni la velocidad de entrega ni los bajos costos afecten nuestra calidad, sino todo lo contrario, entregar rápido, con buen precio y con excelentes costos. Si te interesa saber más de estos temas, puedes contactarnos en nuestra página web, llamar a nuestras oficinas